Muy buenos días, mi nombre es Yandri David Zambrano Muñoz. A continuación le daré un ejercicio relacionado al balance de materia con reacciones químicas, es decir, la importancia que tienen las reacciones químicas en el balance de materia. Entonces, empezamos con el enunciado leyendo y comprendiendo qué es lo que nos pide el ejercicio, qué es lo que nos pide el balance. Entonces, un reactor de deshidrogenación se alimenta con un etano a una velocidad de 150 kilogramos mol sobre hora. Este es el etano del cual el reactor se va a alimentar. Los productos de la reacción son acetileno e hidrógeno. Se alcanza una conservación fraccionaria. La conservación fraccionaria, esta va a ser la importante, la cual nos va a poder ayudar a captar esto, ¿no es cierto? De 0.80. Calcule las siguientes propiedades del producto gaseoso final. Son algunas propiedades las cuales vamos a calcular primero la velocidad del flujo molar. ¿Qué tomamos en cuenta la velocidad del flujo molar? Primeramente, la reacción fraccionaria, que equivale a 0.80, ¿no es cierto? Que se alcanza, esa es la conservación de la entidad fraccionaria de 0.80. Después, vamos a hacer esta pequeña ecuación de las cuales nos va a dar la iniciativa con moles consumidos sobre, ya, aquí es importante porque a través de del moles consumido es lo que vamos a hallar. De los moles consumidos del etano vamos a encontrar la velocidad del flujo molar y seguir encontrando su secuencia. Después sigue lo que es el mol suministrado, moles suministrado, correcto. Entonces vamos a hacer moles consumidos del etano, de C2, correcto, es igual. Aquí vamos a proceder a elaborar una multiplicación del 0.80 fraccionario con el 150 kilogramos mol del etano, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que esa es la velocidad que se recorre, entonces multiplicamos 0.80 por 150 kilomol sobre hora, ¿no es cierto? Esto nos da como resultado la multiplicación 0.80 por 150 igual a 120, 0.80 por 150 120 kilogramos mol sobre hora, ¿no es cierto? Bueno, le dejamos kilogramos mol sobre hora, correcto. Entonces, después de captar esto, que va a ser muy importante y radical a continuación del ejercicio, estos 120 kilogramos mol, procedemos a captar lo que son los moles consumidos, es decir, los moles consumidos del etano. Entonces, decimos que de los 120 kilogramos mol sobre hora, vamos a elaborar la reacción química, la cual es la que consiste en el ejercicio. La reacción química consiste en el etano, C2H6, ¿no es cierto? Etano proporciona al etino hidrógeno para obtener las siguientes reacciones. Entonces aquí vamos a balancear esta reacción, a la cual le vamos a dar una proporción de 2 aquí para poder identificarlo, ¿correcto? Ya obteniendo esta reacción química, ahora sí podremos seguir resolviendo el ejercicio con los que nos pide a continuación, que son los moles del C2H2 producido. Es decir, aquí vamos a poner los moles del C2H2 producido, que ya los tenemos, que son los 120 kilogramos mol. Los moles del C2H2
2 producido, que viene a ser los 120 kilogramos sobre mol. Bueno, pero es 120 kilogramos mol sobre hora, ¿correcto? Ya obteniendo esto, ahora sí podremos dar lo que son los moles del H2 producido. Es decir, aquí es importante, los moles del CH2 producido, vamos a esto a multiplicarlos por 2, moles del CH2 producido, vamos a multiplicarlo estos por 2, que viene a dar 120 kilogramos mol, 120 igual a 240 kilogramos mol. Entonces tenemos los 240 kilogramos mol ya obteniendo de la reacción, ¿no es cierto? Entonces estos 240 kilogramos mol que vemos aquí, después los vamos a ver en la corriente de salida de los moles del C2H2, que también tenemos que calcular. Recordemos que el objetivo es llegar a la velocidad del flujo molar, y para eso tenemos que calcular todas las descripciones de las cuales voy hablando. Entonces, la corriente de salida, los moles del C2H2 de la corriente de salida vendría a ser corriente de salida del C2H2, correcto. Esto va a ser 150, según la fórmula, para hallar esto, 150 kilomol menos los 120 que obtuvimos de los moles consumidos. 120. Correcto, ¿no es cierto? Ya obteniendo esto, ahora podemos elaborar la resta, que nos vendría a dar 150 menos 120, serían 30 kilogramos mol. ¿Correcto? Entonces, estos 30 kilogramos mol lo vamos a necesitar después. Ahora, ya obteniendo cada uno los 30 kilogramos mol, los 120 kilogramos mol y los 240 kilogramos mol que los tenemos acá producidos, ahora vamos a elaborar el detalle de la velocidad del flujo molar total. Es decir, que tenemos que obtener aquí, vamos a sumar todo esto para obtener el valor total del flujo, hallar la velocidad del flujo molar. Entonces, vamos a obtener el total de la velocidad del flujo molar. Total de la velocidad del flujo molar. Flujo molar, correcto. Vamos a ponerle la abreviatura para continuar un poco más rápido con el ejercicio. Entonces, comenzamos a elaborar la suma. 120 más los 240 más 30 de la proporción de 30. Entonces, esto vamos a hacer la suma total para hallar la velocidad de flujo molar, que viene a ser 120 más 240 más 30, ¿no es cierto? Igual a 390, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos ya el resultado de la velocidad del flujo molar, que es 390 kilogramos mol. Entonces, le vamos a abreviar 390 kilogramos mol, correcto. Ya. Ahora vamos con el segundo enunciado, que es el literal B. ¿Qué nos pide el literal B? Nos pide el cociente entre masa de hidrógenos y acetileno. Es decir, vamos a hacerla por acá. El cociente
entre masa de hidrógeno entre masa de hidrógeno y qué más, ya, y acetileno, ¿no es cierto? Y acetileno, correcto. Entonces esta va a ser la siguiente proporción. Entonces, ¿qué nos pide primero? La masa del hidrógeno. Vamos a hallar la masa del hidrógeno, es decir, hidrógeno 2, correcto, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta que la masa del hidrógeno nos dio ya 240 gramos sobre mol, vamos a hacer lo siguiente: 240 gramos mol, ¿no es cierto? Vamos a multiplicarla por 2, que sería la relación de esto, ¿no es cierto? Del hidrógeno, que nos pide por 2. Entonces multiplicamos 240 por 2, nos da como resultado 480 kilogramos. Se me olvidó ponerle la proporción, kilogramos mol, ¿no es cierto? 480 kilogramos mol. Esta sería la de la masa del hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces seguimos con la masa del C2H2, que ya es la proporción más relativa del hidrógeno y acetileno. Masa del C2H2 correcto. Entonces aquí hacemos lo siguiente: desde esta proporción vamos a hallar su peso molecular tanto del carbono como del hidrógeno, tomando en cuenta que el carbono es igual a 12 por, y el del hidrógeno, aquí tenemos en cuenta el hidrógeno va a ser la proporción del peso de 1 ¿cierto? Multiplicamos 12 por 2, que vendría a ser 24, y aquí tendríamos el 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la suma de la proporción de 26, que la vamos a necesitar más adelante para el desenvolvimiento correcto. Entonces esto va a ser C2H2 es igual a 26, correcto. Ya tenemos el peso molecular que lo vamos a necesitar, el cual hacemos lo siguiente: el C2H2 es igual a la proporción de 120 kilogramos mol que tenemos, 120 kilogramos mol por los 26 del peso molecular, ¿no es cierto? Entonces procedemos a la multiplicación de este C2H2, nos viene a dar la masa de esta 120 por, sería 3120, ¿no es cierto? 3120 kilogramos mol. Correcto, entonces ya tenemos la proporción de la masa del C2H2. Ahora, seguimos con el cociente de masa entre hidrógeno y acetileno, ¿no es cierto? Cociente de masa entre hidrógeno y acetileno. Cociente de masa entre hidrógeno y era el acetileno, me parece que era el otro, sí, correcto. Hidrógeno y acetileno. Entonces, vamos a hallar esto. Hallando el cociente de masa del hidrógeno y acetileno, vamos a necesitar cada una de las proporciones, es decir, el H2, el hidrógeno que tenemos acá, y la proporción másica del C2H2, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a hacer lo muy común, que sería
la división de estas dos, es decir, tomando en cuenta el 480 kilogramos mol, 480 kilogramos mol sobre los 3120 me parece que era aquí, ¿no es cierto? Sí, 3120 kilogramos mol, ¿correcto? Entonces, ya obteniendo esto, vamos a hacer la respectiva división para que nos dé como resultado 480 dividido para 3120. Nos viene a dar como resultado 0.15 153, correcto. Entonces, aquí ya tenemos las proporciones las equivalencias que se irían, ¿no es cierto? Ya, obteniendo los kilogramos tanto del 480 y 3120 nos da como resultado el cociente de masa de hidrógeno y acetileno 0.153, ¿correcto? Ahora vamos con el literal C. ¿Qué nos pide en sí el literal C? Recordemos que ya tenemos el cociente de masa, que es lo que nos pedía el literal B, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos pide el literal C? Nos pide la masa molar del promedio. ¿Cuál es la masa molar del promedio? Ya la vamos a hallar. Masa molar del promedio. Ya obteniendo lo que vamos a hallar, que es la masa molar del promedio, ahora sí procedemos a calcular el hidrógeno, la masa del hidrógeno, ¿no es cierto? Es igual a la proporción que era del hidrógeno 2, que era 240 kilogramos, 240 kilogramos sobre los 3120 kilogramos mol que fueron hallados acá, ¿no es cierto? 3120 kilogramos mol. Correcto. Ya. Entonces, hacemos la división de este, que nos da como resultado del 340 dividido para 3120 a 0.165. Correcto. Entonces, a 0.615, sí. Ahí sí es lo correcto. Muy bien. Ya obteniendo esto, vamos a hallar ahora del C2H2. C2H2, su proporción de igual a, vamos a hallar con los kilogramos mol del C2H2 que tenemos como referencia en la parte de 120 kilogramos mol y 390 kilogramos mol. Entonces, tenemos los 120 kilogramos mol producidos en la parte de acá, 120 kilogramos mol sobre los 390, que es el total de la velocidad de flujo molar, correcto, y hacemos lo que hicimos anteriormente, la división de este. 120 dividido para 390, que viene a dar 0.308, correcto. Entonces seguimos con la otra reacción, que sería el C2H6, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con marcador rojo. C2H6, correcto. Entonces, este C2H6 viene a ser lo del 30 kilogramos que tenemos en la parte de acá, que lo hallamos, 30 kilogramos sobre los 390 kilogramos mol que tuvimos en total de la velocidad de flujo molar. 390 kilogramos mol, correcto. Entonces C2H6 viene a dar como resultado, procedemos a dividir y nos da 0,077, correcto.
ya obteniendo ya, aquí ya viene lo importante, que es la obtención de la masa molecular del promedio. Entonces, tenemos como resultado del masa es igual. Vamos a multiplicar el 0.615 del hidrógeno, 615, por los dos componentes que tenemos. Entonces, esto lo vamos a sumar más, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, más los 0.308 que obtuvimos del metano del C2H2 por el C2H2 que obtuvimos del 26 por 26, ¿no es cierto? Recuerden que acá señalamos el peso, la masa, más nuevamente ahora del C2H6, que son compuestos muy diferentes, del C2H6 que viene a ser 0.077 por los 30 kilogramos que obtuvimos en la corriente de salida. 30 kilogramos, correcto. Entonces esto nos va a dar como resultado, procedemos a hacer cada una de estas, pero ya para hacerlo de una forma más directa y más rápida, lo calculamos. Entonces, nos da como resultado 0.615 multiplicado por 2, 0.308 multiplicado por 26 y 0.77 multiplicado por 30, y todo eso sumado entre sí nos da como resultado 11.58 kilogramos sobre kilogramos mol, ¿no es cierto? 11.58 kilogramos mol. ¿Correcto? Ya. Entonces, ya obtuvimos eso. Ahora vamos a hacer la siguiente proporción, que ya con esto terminamos. La velocidad del flujo másico del acetileno. Entonces, vámonos al literal D, que es la velocidad del flujo másico, en abreviatura, para hacer del acetileno, del compuesto acetileno. No nos olvidemos que esto nos pide en el literal D. Y ahí, para obtener esto, es una proporción donde los moles producidos del C2H2 acetileno por el peso molecular, que viene a ser 3. Entonces, ¿cuáles son los moles producidos? 11.58, ¿no es cierto? Para hacerlo más rápido, por los 3 que obtuvimos, que vamos a tener como resultado 37.47 kilogramos sobre hora. Recordemos que esta proporción nos pide que obtengamos en kilogramos sobre hora. Entonces, 11.58 para corroborar por 3 igual a 37.47 sería el resultado, ¿no es cierto? 58 por 3, 24.74 sería el resultado. Correcto. Y este sería todo el ejercicio, así que muchísimas gracias.